Bueno, ya son las 19. Si les parece, tenemos 101 personas conectadas en este momento, así que podemos dar por empezada la sesión. Ante todo, bueno, quiero darles la bienvenida a todos los participantes, que estamos viendo que ya superan los 100. La SAR ya desde hace unas semanas empezó con la promoción de estas charlas virtuales a través de la plataforma Zoom, que por suerte la SAR pudo contratar. Tiene una plataforma que tiene una capacidad de hasta 500 personas que pueden estar conectadas al mismo tiempo escuchando una conferencia, y nos pareció muy importante desde la comisión directiva poder tener una herramienta que nos permita a todos seguir conectados a pesar de que no podemos viajar, no podemos hacer reuniones, hubo que posponer un montón de encuentros que todas las filiales teníamos programados, pero bueno, esto es como una forma de seguir en conjunto. Ya hubo 3 charlas previas, todas con excelente convocatoria. Esta tuya, Alejandra, es la número 4. Vamos a hablar de prevención de infecciones según el agente biológico, y para mí es un honor presentarte. Sos muy conocida entre los reumatólogos, has estado, como estábamos diciendo, en múltiples charlas, conferencias, pero igualmente te presento, sos infectóloga, sos coordinadora de huésped inmunocomprometido del Hospital Italiano y secretaria titular de la Comisión de Paciente Inmunosuprimido de la Sociedad Argentina de Infectología. Además de ser profesora en el Hospital Italiano y profesora en nuestro curso superior también de reumatología, que es un honor para nosotros. Así que bueno, te doy la palabra, luego vamos a hacer las preguntas. Le pido a todos los asistentes que las preguntas las escriban en el chat, que luego al finalizar yo voy a tratar de ir transmitiéndolas a la doctora Alejandra Valledor, y bueno, esperemos que tener una excelente jornada. Alejandra, todos te escuchamos. Bueno, un placer estar con ustedes como siempre. Bueno, vamos a traer un poco de calma a lo que es el COVID y bueno, estos son mis conflictos de interés. Los agentes biológicos que tienen ustedes son múltiples. Esta es la lista de lo que vamos a tratar de charlar en forma acortada por los tiempos. De los anti-TNF tenemos un menú amplio, sí, pero sabemos que infliximab es la droga más conocida por todos, también tiene mucho tiempo y por tanto sabemos más los eventos adversos. Quizás sea porque bloquea el componente de membrana y el soluble, que tiene más incidencia de eventos adversos en cuanto a tuberculosis y a neumonía. Si nos fijamos en las publicaciones comparando los 3 anti-TNF que tenemos, que es infliximab, adalimumab y etanercept, claramente etanercept tiene los menores eventos adversos y infliximab tiene más eventos adversos. Lo bueno es que son los primeros meses, porque el paciente sabe lo que le pasa, el residente sabe lo que le pasa, y entonces uno puede también tener más sospecha, pero como siempre, aviso que me toco la cara porque volví del hospital y me bañé. Si no, no podría hacerlo. Aviso porque me estoy tocando la cara y eso está muy mal, pero para que lo sepan. Los predictores de infección, como siempre, son los corticoides. Nuestros viejos amigos en este momento son el peor enemigo del SARS-CoV-2 o COVID cuando produce la infección. Obviamente tener más de 70 años en este momento es un problema, y claramente infliximab tiene más eventos adversos que etanercept y que adalimumab. La incidencia de tuberculosis argentina, si bien no es baja, es moderada para el resto del mundo. Este gráfico a mí me encanta porque siempre digo que el estado neto de inmunosupresión, bueno, no lo digo yo, lo decía Rubín, que es el padre de los infectólogos, de inmunosuprimidos, es una tarjeta de crédito, y hoy puedo comprar algo, pero si la tarjeta de crédito está vencida, se me va a complicar. Y esto es un poco una tarjeta de crédito. Fíjense en estos pacientes con corticoides en dosis bajas, en dosis intermedias o más de 15 mg/kg, sin ningún factor de riesgo, aumentan cuando aumenta el corticoide.
con un factor de riesgo que puede ser tener más de 60 o 70 años, bronquial crónico, insuficiencia renal crónica, o más de 3 fallos el tratamiento, aumenta cuando le pongo 2, pero fíjense en cuando le pongo 3, es estadística y visualmente significativa. El aumento de infecciones y 3 factores de riesgo son cualquiera de los anteriores más una infección severa previa, que es la que me lleva a internarme o que me den antibióticos en forma novedosa. ¿Quiere decir que no tengo que dar anti-TNF? No. Significa que este paciente tiene una tarjeta de crédito que no puede irse al Caribe, bueno, igual no podemos ir ninguno, pero el punto es que no podemos darles corticoides a estos pacientes porque claramente los vamos a exponer a un riesgo. Lo bueno es que cada vez se internan menos y eso es muy positivo, significa que cada vez las infecciones son menos severas. Las formas de presentación son neumonía, el fallo profundo que es la sepsis, y las infecciones de piel y partes blandas articulares son más que nada para la R, que tiene alteraciones, ¿sí?, de mediadores a nivel del líquido articular y producen más infecciones al respecto. Y si yo pienso en anti-TNF, que es fácil para un infectólogo, porque uno piensa que altera, el anti-TNF altera la inmunidad celular. Por lo tanto, lo que hay que pensar es en micobacterias típicas y atípicas, en nocardia, en listeria, en legionela y en salmonela. Los reportes que hay de infecciones fúngicas invasivas son despreciables, realmente es sumamente inusual. Esto es una neumonía de bloque, claramente, cualquiera de nosotros dijimos un neumococo, si estaba aquí es una moraxela, y le pondríamos un inhibidor de beta-lactamasa, pero hay que tener cuidado en las neumonías bilaterales y graves, sacando al COVID por un momento, de también cubrir la legionela con un macrólido, claramente, pero como todos ustedes son re buenos reumatólogos, claramente vacunaron a su paciente para neumonía con la Prevenar 13 y con la neumonía polisacárida. Dije el nombre comercial de primero porque no hay otra, pero la idea es cuidarnos. Ojo que este paciente lo que tenía era una tuberculosis, ¿está? Entonces, si el paciente no responde en 48 a 72 horas, no hay que jugar con el antibiótico, sino que hacer un procedimiento invasivo, como es un lavado bronquioliar, sobre todo porque el paciente estaba recibiendo anti-TNF. Esto claramente es una celulitis, cualquier dermatólogo me diría, no hay problema, ¿qué le pongo? Trimetoprima sulfametoxazol por el SAMR en la comunidad. Pero también cuidado cuando el paciente no responde al antibiótico, no jugar con los antibióticos. Bueno, Roberto que me está escuchando por ahí, que siempre lo digo, la famosa cefalexina dúo no existe, solo en Argentina, y al que lo inventó, qué fea actitud, porque hay que tomarla cada 6 horas, no existe la forma cada 12 horas, pero en una infección severa, en un inmunocomprometido, trimetoprima sulfametoxazol es la droga de elección, pero si no responde nuevamente en 48 horas, no jugar con el antibiótico porque esto era una nocardia. No significa que todos tenemos que ir a biopsiar a los pacientes, pero si en 48 horas esto no responde, tenemos que pensar en que otro patógeno está involucrado. ¿Qué pasa con los reportes de listeria? Bueno, lo que más produce es meningitis, pero la listeria es como las que estuvimos embarazadas, yo ya estoy grandecita, mucha gente de acá está todavía joven, pero es la recomendación, y si no se la dieron, qué feo, que las embarazadas y los inmunocomprometidos no tenemos que consumir productos lácteos no pasteurizados. Pensemos que no todo el mundo vive en la capital federal o en capitales de las provincias, los jugos deben ser pasteurizados, evitar los quesos que a mí me encantan, que yo le digo para el paciente que lo sepa, el queso podrido, y obviamente las salchichas hay que evitarlas, y eso es en cualquier paciente con ningún inmunocompromiso, y uno tiene que hacer un papelito, un escrito para que lo sepa, o decírselo al paciente. Pero el problema del TNF es el granuloma. Claramente el TNF es el que produce esa casita que contiene el granuloma que todos los pacientes del tercer mundo tenemos en nuestro complejo de GOM primario porque lo hemos adquirido, o en países en vía de desarrollo. Pero esto el anti-TNF lo rompe. Entonces lo que va a pasar es que vamos a tener una reactivación de la infección, no importa los tiempos, ¿sí? Lo importante es que a veces me llaman y dicen, che, Alejandro, empecé con un anti-TNF, pone el infliximab, y a una semana y tiene tal cosa. No, tuberculosis todavía no tiene, o sea, pensar que hasta los 3 meses hay que esperar. Y como decíamos antes, las formas son, como rompemos el complejo primario de GON, las formas son extrapulmonares y un 4% son formas diseminadas, y el problema sí es que la PPD
cuando tenemos AR, que es una enfermedad que altera la inmunidad, la PPD es falsamente negativa, y que lo más frecuente, como charlamos, es la reactivación. Si un paciente desarrolla tuberculosis, ahora no tengo ustedes para que me conteste, pero siempre que veo esta charla me contestan, lo suspendo, y está perfecto. Lo suspenden, siempre tenemos que tener la sensibilidad, porque tenemos resistencia primaria a la tuberculosis, ¿sí? Y una vez que le dimos 2 meses de antifímicos, el paciente lo consideramos, ahora vamos a ver estudios AFEBIO, que podríamos reiniciar si está muy inflamado, drogas anti-TNF, pero ojo la reconstrucción inmune, que lo vimos mucho con el HIV, lo estamos viendo con tuberculosis. Ahí me pasó un paciente con una enfermedad inflamatoria intestinal que tenía que recibir la anti-TNF y estaba con una tuberculosis que le llevó al respirador. Yo le di el anti-TNF, pero me llamé a un cura, al papa, pero no. El punto es que uno tiene que pensar que una TBC que ingresa a respirador, uno le pone corticoides, con lo cual hay que pensar que si en ese momento el paciente está muy inflamado, lo va a matar más la inflamación que la infección, pero obviamente es una situación que lo vamos a tomar en cuenta con un infectólogo, con el reumatólogo y tal. Micobacterias atípicas, la verdad que bastante frecuentes en nuestro medio, más frecuentes en el primer mundo. Si tienen posible PCR, siempre pidan PCR para micobacterias típicas y atípicas, que eso está bien. Los periodos de aparición son diferentes, no importa. Y lo importante es la PPD, ¿sí? Más de 10 milímetros, yo no soy normal, pero inmunológicamente por el momento sí, más de 10 milímetros en mí sería positivo y más de 5 en los pacientes inmunocomprometidos, pero hay que considerar que hay causas de alergia cutánea, como es la artritis reumatoidea, como es la falla renal, otros casos de inmunosupresión, y que hay que saber leerlas, ¿sí? Leer el nódulo y no leer el eritema, que es una cosa muy frecuente de error que sucede. Cualquiera de nosotros que tenemos una PPD positiva, y eso lo vimos cuando empezó todo esto de la TBC latente, tratamos a todos, casi matamos a nuestros compañeros, pero no lo hicimos por suerte, es porque uno trata de ver la cero conversión. Si yo tengo una PPD positiva hoy, vemos con una placa normal, porque yo tengo una posibilidad de un 10 al 20% dentro de los próximos 10 años de enfermarme. Sin embargo, los inmunocomprometidos tienen más del 50% de posibilidades de enfermarse en el próximo año, y es por eso que tenemos que repetir anualmente la PPD, porque si es positiva, ¿sí? Más de 5 milímetros, tenemos que darle tratamiento de profilaxis ante ausencia de enfermedad. Nos encantaría tener el cuantiferón. Bueno, estamos en un momento económico de Argentina que ni pensarlo, yo venía pensándolo antes, está disponible pero es muy caro, pero está bueno porque uno no tiene el dropout que tiene con la PPD, que el paciente te dice, ay, no fui a los 2 días, y se me hizo una cosita, y te manda la foto, y vos tenés que leerle el nódulo, pero bueno, la idea es instruir al paciente en que tiene que ir a las 48 horas, y ojalá tuviéramos cuantiferón porque medimos directamente el interferón y sabemos si es positivo o negativo en el mismo momento. La parte de la izquierda de la diapositiva yo hago adultos, así que no me sirve porque, como verán con esta carita, mi BCG dada a los 6 años, porque ahora solo se da el nacimiento, si yo tengo una PPD positiva, no es claramente por la BCG de la infancia, así que esta parte es descartada en los que hacemos adultos, sí, pero sabemos que cuando la BCG fue dada entre los 15 años, puede dar un falso positivo y ahí tendría un lugar el cuantiferón. Este lado de la derecha es el que nos preocupa a los adultos, donde si el paciente es negativo y sospechamos anergia positivo, bueno, fue un falso positivo de la PPD y le daremos tratamiento para TBC latente. Si es negativo, tranquilos. Y si es indeterminado, es como el HIV, indeterminado, es negativo. ¿Cuándo iniciarlo? Bueno, lo ideal, y en la época que vivimos lo ideal no existe, no pasa nada, pero sabemos que sí, que con un mes de profilaxis, con isoniazida y vitamina B6, podemos iniciar el biológico que ustedes quieran, incluyendo el anti-TNF. Hay algunas situaciones que nos pasan en la consulta diaria, que es que con un buen medio socioeconómico y tal, el paciente, sobre todo en enfermedad inflamatoria intestinal, necesita rápidamente iniciar. A veces iniciamos con 15 días, pero son cosas para charlarlas. La idea es tener un mes. ¿Cuánto le damos? Perdón, esto está en inglés, pero le damos en forma diaria, ¿sí? El paciente toma todos los días isoniazida por 9 meses más vitamina B6,
o en los países, algunos saben que yo soy uruguaya, como es en mi país, o en Tucumán o en Salta, que también tienen sistema directamente observado, le doy 2 veces por semana. Por más que el paciente sea súper obsesivo, el directamente observado no puede ser autoadministrado. Regímenes alternativos, rifampicina, que pues un tratamiento más corto, pero hay un poquitito más de hepatotoxicidad. Y este que les muestro de moxifloxa o levo y etambutol es el caso que tenga eventos adversos previos a las drogas como ISO o RIFA, o que haya tenido contacto con un paciente con resistencia, pero esto es realmente inhabitual y lo van a charlar con el infectólogo. Este estudio me encanta, que se le contaba, es el Safebio, que si yo tengo un paciente con tuberculosis y le di 2 meses de tratamiento efectivo y sé la sensibilidad y el paciente está muy inflamado y tiene una AR, bueno, voy a tener que reiniciar el tratamiento, ¿sí? El primero lo nombro porque está en Argentina, pero tocilizumab, rituximab o abatacept serían suficientes. Para los pacientes con artritis psoriática, uno podría usar ustekinumab, etanercept, ixekizumab. Este estudio fue antes que se aprobaran otros antiinterleuquina. En un paciente con espondilitis anquilosante, podría reiniciar a los 2 meses cuando esté muy inflamado una droga biológica, pero preferiríamos que sea etanercept. Y en el caso de psoriasis, sí, obviamente vamos a usar ustekinumab, etanercept o ixekizumab, otras de los antiinterleuquinas que están presentes, guselkumab, que no está aprobado, y etcétera. Y en la siguiente presentación es, si yo tengo un paciente que tiene riesgo para tuberculosis, un nódulo de 2 centímetros que no cambió, pero no recibió tratamiento de tuberculosis, tiene cirrosis, es alcohólico, tiene falla renal, tiene silicosis, recibió leflunomida, tiene un quantum importante o vive en un lugar hacinado, como una prisión, o un lugar con malos medios económicos. Uno, cuando tiene una R, trataría de empezar con muchos factores de riesgo con abatacept, tocilizumab o, bueno, anakinra creo que no hay acá. En artritis psoriásica, cualquier interleuquina, secu, ixe o ustekinumab. En espondilitis anquilosante, trataríamos de empezar con etanercept, tratar con bifosfonatos, y en psoriasis tratar con interleuquina, ustekinumab, secukinumab, ixekinumab, guselkumab y todas las drogas que están saliendo que son seguras para la tuberculosis. ¿Qué hay de la hepatitis B? Bueno, la hepatitis B no solo la reactiva el rituximab, que bueno, no es el punto hoy de charlar, pero el rituximab es la droga que más activa la hepatitis B, pero fíjense nuestros amigos los corticoides, el 50% reactiva, y los anti-TNF un 38%, con lo cual conozco un paciente con enfermedad reumatológica y le pido el antígeno superficie, el core y el anti-S, porque si tiene hepatitis B pasada, este paciente va a reactivar. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, si el paciente no tiene nada, que es lo que nos pasó a todos nosotros, si a alguno no le pasó, no se sienta mal, pero que teníamos todo negativo, nos vacunamos, el paciente es naive, y al mes le pedimos el anticuerpo. Si somos personal de la salud o en el caso de que el paciente esté inmunocomprometido, como es la charla que nos compete. Si el paciente tiene un antígeno de superficie positiva, traten de no usar rituximab, obviamente, y usar otra droga. El paciente claramente va a ir con profilaxis durante 2 años con etanercept. Si el paciente tiene un anti-S y un anticore, es una hepatitis B pasada, no curada, porque el virión se queda dentro del hepatocito en un DNA circular cerrado, y una vez que sale el control de los linfocitos se empieza a replicar tipo frisbee y vuelve a reactivar la enfermedad, con lo cual nosotros aconsejamos la profilaxis. El seguimiento es algo que se hace en el sudeste asiático porque tienen muchísimos infectados, por suerte Argentina no, y está indicada la profilaxis. El caso que uno tenga un core aislado solito, el 50% será un falso positivo. ¿Y qué hago? Le doy una vacuna. Acá veo una chica muy joven por abajo en la lista de fotos, seguramente si una vacuna va a ser anticuerpos. Si es anticuerpos muy altos, es una B pasada, tengo que hacer una carga viral y ponerle profilaxis, y si hace bajito, la terminaré de inmunizar. Ojo con el anticuerpo aislado si no fue vacunado, porque también puede ser una B pasada.
¿Por qué insistimos con la carga viral? Porque la carga viral, el flare, que tiene un 52% de mortalidad, precede en 2 meses a la alteración de las enzimas, a la conversión de los anticuerpos, y es por eso que decimos que no hay que seguirlos con esos métodos. ¿Cuánto tiempo tenemos que darle Entecavir, que es la droga de elección para estos pacientes? Porque 3-TC, digamos, la amibudina tiene una barrera genética mala y genera resistencia enseguida. 6 meses con los corticoides, 1 año con cualquier biológico y 2 años con rituximab después de haber suspendido la droga. Fíjense en que si yo no elijo la profilaxis, tengo que seguirlos con muchos métodos todo el tiempo, que eso genera mayor costo, pero sí aquel paciente que está tranquilo, que fue vacunado, anualmente voy a ver que tenga más de 100 de anticuerpos, y si no, le voy a dar un booster, una dosis de refuerzo de la vacuna de hepatitis B con un anticuerpo al mes. Con los virus no tenemos problemas, y de hecho ya les avanzo para cuando vamos con coronavirus, que tampoco hay problema con coronavirus, porque realmente lo que hacen todas estas drogas es bajar la inflamación, y la tormenta de citoquinas es lo que produce la muerte de estos pacientes con COVID. En cuanto a tocilizumab, es una droga que tiene pocos eventos adversos, salvo asociados a corticoides, unos pacientes que tienen infecciones cutáneas, donde ahí aumenta el riesgo, y no serían los pacientes con úlcera recurrentes la droga de elección. En cuanto a interleuquinas 12-23, ustekinumab, nos preocupa un poquitito la vía de la 12 que interfiere con las micobacterias, pero por el momento no tenemos reporte de que aumente las infecciones. El estudio SOLAR demostró que tiene menos eventos adversos que el placebo y que sus comparadores. Lo mismo el Certify en enfermedad inflamatoria intestinal. Ixekizumab es una droga segura, si nos fijamos claramente, tiene los mismos eventos adversos que el placebo en los trabajos que nos muestran en doble ciego respecto a adalimumab. Vemos que claramente las infecciones son similares, no son estadísticamente significativas. Las candidiasis sí, como está reportado, son mayores, pero son candidiasis leves. Para mí como infectólogo, algo que no es una candidemia no se reporta como un evento severo. Y cuando hablamos de infecciones severas, claramente adalimumab en este trabajo es mayor que ixekizumab cada 4 semanas o cada 2 semanas. Lo bueno, como hablábamos antes, baja claramente las infecciones y la internación. Y esto que es interesante es la seguridad en todos los expuestos. Fíjense en que es menor en ICSE y mayor en ADA. ADA tiene más infecciones virales, ¿sí? Como meningitis, como influenza, pero las infecciones en ICSE realmente fueron infecciones que no estarían muy vinculada al biológico. En cuanto a la semana 52, fíjense en que esto es importante, y por eso les comentaba el estudio Safevio del grupo italiano, no hubo tuberculosis ni legionela, que eso es muy importante, es porque, bueno, claramente no se trata de un anti-TNF, y por eso les presentaba el Safevio como elección. En cuanto a los inhibidores de JAK, tenemos algunas consideraciones. Creemos que, por ejemplo, la enfermedad inflamatoria intestinal, que no está tan aprobado, no lo usaría en la época del COVID, porque, bueno, aumenta la infección por varicela zoster y no sabemos qué pasa con el resto, pero si se fijan, los comparadores son similares en infecciones severas. Tofacitinib tofacitinib y baricitinib tienen más infecciones, y porque claramente bloquean 2 JAK, 1 y 3 y 1 y 2. Upadacitinib es el que menos infecciones tiene por el momento, porque bloquea un solo componente JAK. Cuando hablábamos de infecciones por cándida, igual vuelvo a aclararles que no me preocupan sus infecciones por cándida, porque son realmente no candidemias, sino infecciones mucocutáneas o infecciones por candidiasis oral. Bueno, claramente CQ e ICSE tienen más infecciones que etanercept y que placebo, pero realmente son despreciables al momento de la clínica. Y lo más importante, conocen al paciente, y eso, bueno, los que me escuchan saben que lo hemos multiplicado en nuestro hospital y en todos los hospitales. Hay que pedirles esto cuando lo conocemos, cuando el paciente reumatológico es: hola, ¿cómo le va? Voy a ver qué hago con usted. ¿Sí? Hepatitis
C y HIV para saber si tengo que tratarlo. Saben que ahora, independientemente del biológico, el HIV se trata, como mostró el estudio SMART, porque los pacientes mueren de inflamación, como pasa en los pacientes reumatológicos. Hepatitis C, saber qué le pasa, pero las drogas que usamos desinflaman, así que no nos preocupa mucho, pero hay que saberlo. VDRL, obviamente, hay que saber si el paciente tuvo una sífilis tardía, entonces le daremos 2 a 3 dosis de penicilina semanal. Chagas, no olvidarse, porque el Chagas es algo que está presente en nuestro medio y no sabemos todavía en biológicos, no hemos tenido reactivaciones con tratamiento en 3 o 4 pacientes, pero porque lo pedimos, ¿sí? Le pedimos PCR, no como en un trasplante semanal, sino mensualmente hasta el 6º mes y después una vez por año, y si no tenemos PCR, porque bueno, se cobra, podemos hacer Strut, que en todas las provincias de la República Argentina es gratuito y presente, y en caso de reactivación le vamos a dar Vesnidazol durante 60 días. Toxo, prevenirla. Como le decimos a todos nuestros pacientes, las que son mamás saben, tabla de crudos y de cocidos. Si tenemos gatitos, limpiamos las excretas con barbijo, que lo limpie otro, y si no tenemos gatitos, no es el momento de tenerlos. Tarea de jardinería con guantes, ¿sí? Y evitar la carne cruda. En cuanto a la varicela, sarampión, hepatitis, es para saber que tenemos que inmunizarlos, ¿sí? Ojo, sarampión y varicela, porque si están inmunocomprometidos por un biológico, ¿sí? O por una R, no se lo podemos dar porque es a virus vivo, y la PPD anualmente. Si la PPD es negativa, por favor, no se la repitan. He recibido pacientes de algunos lugares de Argentina donde tenía 3 años de profilaxis con isoniazida y B6 porque seguía positiva. Si es positiva, va a seguir positiva siempre, o no me importa. Ya recibí un tratamiento y es suficiente. Es como cuando uno trató una tuberculosis, lo trasplanto. Ya se trató. Se repite la PPD negativa, se repiten las serologías negativas y obviamente el anticuerpo de la hepatitis B. ¿Cuándo vacunar? Por eficacia, ¿sí? Lo ideal es que ustedes lo vacunen hoy. Lo conocen y dicen, hola, ¿cómo le va? Lo vacuno para neumonía, para la gripe y tal. Para las vacunas inactivadas, 2 semanas antes de iniciar para eficacia y 1 mes o 6 semanas en el caso de virus vivo, por ejemplo. Yo lo conozco, le doy, ponele que era negativo, varicela, sarampión, y voy a esperar 1 mes a 6 semanas para seguridad, porque claramente está contraindicada la vacunación cuando el paciente está inmunocomprometido. ¿Qué es un inmunocomprometido? Porque ustedes usan dosis bastante más bajas, ¿sí? De metotrexate, por ejemplo, pero un paciente con más de 20 miligramos de metilprednisona por más de 2 semanas, 0.4, ¿sí? Kilo semanal de metotrexate, más de 3 de azatioprina, más de 1.5 de 6 mercaptopurina, y la parte de abajo que no compete esta charla. Si yo tengo que vacunarlo porque le suspendí la dosis, deberé esperar 1 mes debajo de esa dosis, y con rituximab olvídense de vacunar, porque por un embarazo que son 9 meses, el paciente no va a responder. Vacunas recomendadas, todas las que están acá: la gripe y la neumonía, la meningocócica en el caso de asplenia funcional, como pasa en el lupus, o el mieloma, o en la anatómica, la triple para cualquiera de nosotros, hepatitis A y hepatitis B. La hepatitis A, el esquema común, ¿sí? Que usamos siempre, pero ojo, cuando tenemos que rápidamente vacunar al paciente, podemos hacer el esquema rápido, 0, 1 y 2 meses, y revacunar al año. Este esquema ultra rápido solamente para rituximab, ¿sí? 0, 7 y 21 días y revacuno al año. Quiero tener más de 10 en cualquiera de nosotros, más de 100 en el inmunocomprometido, y si no responden, hacemos doble dosis cada dosis. Hepatitis A no pasa nada, es una vacuna segura, son 2 dosis, meningo conjugada, no hay polisacáridas, son 2 dosis separadas por 2 meses. HPV, que bueno, en el paciente inmunocomprometido es complejo, el Estado nos vacuna de 11 a 25 años, 2 dosis en cualquiera de nosotros. Inmunocomprometido sigue siendo la indicación, 3 dosis, y en el ámbito privado podemos seguirlos vacunando hasta los 45 años porque eso es eficaz. De Zoster, por suerte me saqué la pesadilla de Zostavax, porque era la charla típica de que
por ejemplo, el tofacitinib, que reactiva mucho los anti-JAK, la varicela y darla, y era tremendo porque era vacunas virus vivo. Bueno, Zostavax ya dejó de existir en el primer mundo porque la inmunidad no es perdurable. Su endpoint primario importante fue la disminución de la neuralgia posherpética, así que apareció Shingrix, que todavía no llegó a la Argentina. Bueno, es un momento difícil para que aparezca, pero va a aparecer, que es inactivada. Son 2 dosis, 0 y 2 o 0 y 6 meses, y como está inactivada podemos darlo, y por suerte los indicadores indican que la inmunidad es persistente. En cuanto a la Prevenar 13, y es la única que hay conjugada, por eso digo la marca, la idea es dar siempre primero la conjugada, porque da memoria, porque esté dependiente, y después la polisacárida, que tiene más serotipos, pero no da memoria. Así que la indicación sería conjugada, a los 2 meses una polisacárida, a los 5 años otra, y después de los 65 años. Esta diapositiva no se desesperen, porque mis residentes la tienen con un shot de pantalla. Lo importante es saber que en algún momento, al que haya recibido, por ejemplo, mi papá, que es el último caso, todas las polisacáridas, le pones una conjugada. El punto, poner una conjugada en algún momento como para que el paciente haga memoria. Vacunas contraindicadas absolutamente, la BCG, que por suerte ahora en Argentina sea solamente al nacimiento, cualquiera de la triple viral o sola, varicela zoster, la poriolar, fiebre amarilla, dengue no hay en Argentina, pecato, porque ahora estamos complicados, influenza inhalatoria tampoco hay en Argentina, salmonela tenemos la parenteral, que está indicada, y no la oral, que está contraindicada. Siempre vacunarnos nosotros para proteger a los pacientes y a los convivientes. A los convivientes me preguntan siempre, ¿le duele el neumococo? No, neumococo me lo agarro si estoy yo mal, si no, no hace falta. La de la influenza, varicela y triple viral, si el conviviente no tuvo la enfermedad, hay que hacer serología. Y la vacuna de la polio siempre tiene que ser la Salk, ¿sí? La parenteral. Y si por error se dio la vacuna, se tiene que alejar por un mes del domicilio, o no compartir fomites ni lugar con ese ser humano adorado que era nuestro hijo y se ha transformado en una bomba atómica. Rotavirus no hay problema, solamente, bueno, en este momento no resulta tan raro, hay que cambiar los pañales con barbijo y descartarlo en doble bolsa fuera del domicilio. Y Rituxi ya sabemos que es complejo. Anti-TNFs, pensar en micobacterias, corticoides, no asociar si hay factores de riesgo, y las antiinterleuquinas por el momento tienen un perfil seguro. Para finalizar, hablemos un poco de coronavirus, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Coronavirus es un virus que tuvimos siempre, teníamos 4 tipos que producían infecciones, cualquiera de nosotros tuvimos como un resfrío comunitario. Sabemos que en el 2002 el SARS en la China y el MERS-CoV en el Medio Oriente provocó un problema, el SARS a través del civeta, siempre murciélago estuvo presente, y el MERS a través del camello. Ahora el pangolín ha producido la infección por SARS-CoV-2, que produce el COVID-19 y tiene un gran contagio interpersonal. ¿Por dónde ingresa? Y por eso aclaré que yo venía bañada de casa, estoy en casa, ingresa por los ojos, por la boca y por la nariz, por eso no hay que tocarse la cara. Yo veo mucha gente con barbijo que se está toqueteando y me preocupa porque el barbijo, si nos tocamos la cara, no nos protege. Se pega al receptor de la enzima convertidora de angiostensina. Si alguien me pregunta si los inhibidores de la IECA estarían contraindicados, no, todas las sociedades han dicho que no hay por qué suspenderlo, pero no solo el receptor está en el tracto respiratorio por donde se pega al AC2, sino que también está en el intestino, aunque se elimina 3 veces menos que por vía respiratoria, en el corazón, en el riñón, y también ahora hay casos reportados en el hígado. Produce síntomas digestivos y hay que tenerlo en cuenta, aunque son bajos, ¿sí? Pero produce síntomas digestivos que nos puede confundir a veces con un dengue, pero hay que tenerlo presente porque puede ser una forma de corona. Y algo importante, coronavirus aumenta la interleuquina 6 y el TNF como forma de esta tormenta de citoquinas, y por eso pensamos que serían protectores estas drogas biológicas. La mortalidad es variable, 4.3 en el momento que lo puse, ahora ya ha llegado al 12 en Inglaterra y en Italia.
Datos clínicos, bueno, periodo de incubación, la famosa cuarentena al medio, porque no es cuarentena, que son 14 días, pero fiebre tienen todos. En nuestros pacientes con biológicos la fiebre puede no estar, pero sí van a estar los síntomas respiratorios, la fiebre, la tos, el dolor de garganta, congestión nasal, diarrea. Veo que en esta no aparece, pero también las disgeusia, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato, es algo que está siendo reportado y parecería ser que tiene mucho impacto porque altera los nervios, atraviesa la lámina cribosa y por paro respiratorio produce la falla respiratoria. El daño respiratorio no tarda en aparecer, más o menos 10 días. La excreción viral, fíjense en que es 20, 21 días, que cuando hacemos el hisopado del alta, pero ojo con los pacientes inmunocomprometidos que pueden excretar el virus hasta 2 veces más, o sea, hasta los 40 días. Hay expresión dermatológica. Esta presentación me parece tremenda porque esto es un paciente que se publicó ahora en la revista de dermatología, pero que yo también vi en el hospital pensando que era un dengue, ¿no? Un rash petequial, y sin embargo este paciente tenía un COVID-19. Y los riesgos de mortalidad, bueno, como se vio en la corte de Wuhan, 30% de hipertensión, diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, taquismo presente o pasado, cáncer, pero lo más importante es la edad, que está ahora muy en boga en nuestro país, donde estamos tratando de proteger a los mayores de 70 años. Fíjense la mortalidad, cómo aumenta, ¿sí?, de 70 a más de 80 años, y por eso estamos tratando de dejarlos en casa. Hay aumentos de marcadores, sí, son muy interesantes, ¿sí? El aumento de dímero D, el score de SOFA, que es un score de gravedad de terapia, interleuquina 6 aumentada, troponina, LDH, que aumenta en cualquier infección respiratoria, obviamente, la ferritina y la linfopenia. Fíjense en cómo estos pacientes en rojo es mayor mortalidad, tienen más troponina, tienen más LDH. Estos pacientes tienen mayor dímero D y por eso es la onda de anticoagularlos, linfopenias menores de 800, que eso siempre se vio en las infecciones virales severas, interleuquinas aumentadas en los que se mueren y ferritina sérica, como también los pacientes que tienen CD4 bajos. Este es el mapa de la aceleración de la pandemia, que es tremendo, tremendo, como vemos como Europa está incendiada y también Estados Unidos de Norteamérica. Yo actualicé las cifras, pero fíjense en cómo Argentina nos mantenemos medio cerca de 5, y miraba 5.1, pero hay países como Brasil en 6.4, como México en 8.6, Italia 13 y Inglaterra, que creemos que va a ser el que más mortalidad va a tener en Europa, quizá por el retraso de las medidas de confinamiento. Fíjense en lo que pasó en China, lo que pasó en Italia, la cantidad de casos, cuando uno más espera la cantidad de casos a confinar. Yo sé que tiene problemas económicos, pero uno más resguarda la vida de los pacientes. Finalmente, las recomendaciones en biológicos y COVID, en enfermedad inflamatoria intestinal, el grupo de Milán, de Rosano, con 2.600 pacientes no tuvieron casos de COVID. En Wuhan, en China, con 20.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, tampoco tuvieron pacientes con mortalidad ni con infección. En Inglaterra, que bueno, va a ser un foco de datos, ¿sí? Tuvieron una sola muerte, el paciente tenía comorbilidades como cualquier paciente. Tampoco casos severos de influenza. No está recomendada la suspensión de la terapia, ¿sí? Porque claramente no hay más casos en este grupo, sí en los pacientes con comorbilidad. Lo que sí hay que evitar es los corticoides, en algunos casos los anti-JAK. Si, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal tenemos otra opción, usar otra droga, porque favorece las infecciones virales. Tratar de evitar las administraciones endovenosas, si es posible, para que el paciente no concurra al sistema de salud. Saben que participamos del estudio Solidarity con la OMS entre un montón de países. Argentina está, somos 10 países. China no está, pero bueno. Y son 3 ramas, que es lopirrito más interferón, rendicivir y tofacitinib. Y ahora, bueno, se está incluyendo, no dentro del Solidarity, perdón, se está incluyendo también el plasma de personas convalecientes, que obviamente tienen que tener, ¿no?, 3 semanas de estar asintomáticos y una PCR negativa. ¿Y cuáles son las recomendaciones?
uno tiene que pensar qué hace la enfermedad. Como le decía, el infectólogo piensa TNF celular, interleuquinas bastante segura. El problema es el daño alveolar, el edema, el infiltrado mononuclear. Hay mucha inflamación, hay mucho leak capilar, hay mucho reclutamiento. Y yo que hago trasplante de médula, lo usamos para, por ejemplo, los anti-TNF lo usamos para enfermedad de injerto contra huésped, también off-label para la psoriasis pustular, pioedema gangrenoso y artritis idiopática juvenil. Estudios en ratones mostraron que los anti-TNF serían beneficiosos para sincicial respiratoria e influenza. Tocilizumab se está probando en muchas líneas, inclusive en mieloma veremos qué pasa. Todavía no tenemos todos los datos. Esto es lo que recomiendan las sociedades. Fíjense que la mayoría de las sociedades recomiendan la continuación. Y terminando, no sé si decírselos porque lo saben todos, cómo evitar el contagio, estornudar en el pliegue interno del codo, usar barbijo ahora que es obligatorio para salir, tratar de usar los codos que hacemos los infectólogos para abrir las cosas y tocar los ascensores, ¿sí? Tratar de nuestros pacientes atenderlos por teléfono o telemedicina, lavar las manos, ¿sí? Con agua tibia, porque a veces me preguntan, ¿si es caliente? No, te vas a quemar las manos 20 segundos o alcohol gel, ¿sí? Limpiar el grifo que uno abrió tanto de la cocina como del baño, como la puerta que uno abre, cambiarse los zapatos al ingresar y pasarlos por un trapito con lavandina. El barbijo está indicado obviamente para asistir al centro de salud y para todos nosotros profesionales de la salud y obviamente para todos los argentinos en este momento para salir de casa. Limpiar, ¿no? Las tarjetas, todo, una vez que los toca, la billetera, tener esa conciencia y obviamente si tenemos fiebre tenemos que concurrir al hospital. Y si nuestro biológico necesita internación, vamos a tener que mantener 1 metro de distancia y tratar de poder dispensarle o con internación domiciliaria la medicación en casa. Bueno, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias Alejandra, excelente, siempre un gusto escucharte. Fui recopilando un montón de preguntas que fueron haciendo los más de 200 asistentes que tenemos en la conferencia, así que un éxito rotundo y absoluto, muy contentos. Primero te pregunto sobre la parte que diste de TBC, y después pasamos a COVID, que también hay otras preguntas de COVID. Hablaban del tema de la PPD anual, que vos algo comentaste en pacientes asintomáticos, si es así que hay que hacerles durante todo el tratamiento de biológicos, repetirles la PPD anual. Y otra pregunta con respecto a profilaxis es que actualmente a veces es difícil conseguir la isoniazida, si se puede hacer un esquema con rifampicina sola. Sí, lo de la PPD, si el paciente es PPD negativo, le vamos a repetir todos los años la PPD, y si la PPD se hace positiva y el paciente está inmunocomprometido más de 5, le ponemos profilaxis. Lo que vos decís es real. Isoniazida, no sé por qué, porque es baratísima, a veces no hay. Si uno no tiene isoniazida, uno le pone rifampicina, 300 miligramos día, por 4 meses. Si hay hepatotoxicidad, hay que tratar de conseguirla. La rifampicina está en el país. No sabemos por qué pasan estos circuitos, pero sí, si no consigo isoniazida, le pondría rifampicina, y si no tolera rifampicina, le pondría moxifloxacina, pero bueno, es mucho más caro. Perfecto. Un colega pregunta si es necesario al iniciar biológicos hacer un coprocultivo a nuestros pacientes. ¿Tenés algún comentario con eso? No, lo que sí haría sería un parasitológico, si querés, sobre todo la gente que viene del área de la Mesopotamia para buscar estrongiloides, pero coprocultivo no haría. Bien, y si tenés recomendación de algún biológico que pudiera ser mejor en pacientes con virus de hepatitis B. Sabemos que hay guías también de esto, ¿no? En realidad para hepatitis B, si le das profilaxis, cualquier biológico está bueno. Lo único que está contraindicado es el rituximab, eso es sin lugar a dudas, ¿no? Bien. Porque hay otro, o sea, tienen, por ejemplo, tengo un linfoma, le tengo que dar R-CHOP seguro, o sea, no tengo otra opción y ahí me abarajo las pelotitas en el aire. Pero en ustedes que tienen otras opciones, lo que no le daría es rituximab, pero el resto de las drogas no hay problema con profilaxis. Yendo al COVID, acá
cambiamos de tema ya, y si vos sugerís que hay que suspender algún tratamiento de los que usamos nosotros con los pacientes. La consulta que nos hacen todos los pacientes es, doctora, ¿qué hago con los tratamientos? Entonces, ¿cuál es tu visión en cuanto a pacientes que son inmunosuprimidos y que estén o con DIMAR convencionales, o con biológicos, o con hidroxicloroquina? El paciente, los DIMARS lo charlamos después. Los pacientes hidroxicloroquina también, los pacientes que están con cualquier biológico, en realidad la recomendación es que se queden en casa, como pacientes más de 70 años, que se cuide distanciamiento social y uso de barbijo. No está indicada la suspensión de ningún biológico, y esto es personal, creo que son beneficiosos a la hora de la inflamación. Hidroxicloroquina, que se está proponiendo para el tratamiento. Hay muchos datos controvertidos en el análisis estadístico, creo que tenemos que tener más datos, y creo que el Solidarity, que es un trabajo randomizado, nos va a ayudar a tener datos, porque estamos todos como muy sobre la marcha, y todos nosotros que tenemos una carga científica importante estamos acostumbrados a esos trabajos randomizados. Así que va a tener que esperar. En cuanto a los DIMARS, no, la verdad que no me preocuparía. Hubo varias preguntas acerca de los anti-JAK que vos comentaste por mecanismo de acción, y la pregunta es si habría que cambiar al paciente que está con anti-JAK a otro mecanismo de acción. ¿Qué comentario podés tener de esto? En realidad yo he revisado un montón de trabajos de anti-JAK. Me preocupa que es una molécula que reactiva el virus de la varicela zoster, del Epstein-Barr y tal. Yo no soy quien para decir que haya que cambiar el biológico, pero la verdad que si voy a iniciarlo, creo que las recomendaciones globales, porque no soy reumatóloga, ni dermatóloga, ni gastroenteróloga, pero las recomendaciones es no cambiar el biológico si el paciente venía bien. Pero al momento de iniciarlo, no sé si iniciaría un JAK en este momento. En este momento. Y con respecto a un paciente que tiene que iniciar un biológico, ¿hay alguna pauta de pesquisa de COVID que tengamos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que enfrentar a esta situación? No, es una pregunta muy buena, y estamos lidiando con esta pregunta, porque, por ejemplo, ahora los cirujanos, que no se me enojen conmigo, pero quieren un COVID de cada paciente que van a operar para ver si lo operan o no, si tienen protección o no. Delirante, pero bueno. Pero lo que sí está claro es que el hisopado para COVID hay que hacerlo en los pacientes que se van a trasplantar de médula. En el resto de los pacientes no hace falta tener un screening de COVID, para nada. Acá llega una pregunta de pacientes tratados, a ver, hay tantas preguntas que se me van del contexto, pero pacientes tratados con rituximab, en el contexto de la pandemia, ¿seguimos con el tratamiento con rituximab? ¿Y cuál es tu opinión sobre belimumab para lupus? Para lupus, sí. Rituximab en realidad tiene un problema con la anti-CD20, no tiene menor nivel de CD4 en los pacientes reumatológicos, te diría en otros pacientes hematológicos diferentes. Ni con Ritu ni con Beva me parece que habría que cambiar el tratamiento, lo que sí que son drogas que quizás si tuviera un coronavirus positivo lo suspendería durante la infección. Bien. Otra pregunta que llegó es sobre profilaxis con hidroxicloroquina en personal sanitario. No, profilaxis a nadie. Ni sanitario, ni inmunocomprometido, ni trasplantado, no. No hay datos, y los datos que hay tampoco evitan. Hay que bajar los niveles de angustia que tenemos todos. Y bueno, y en el caso de que la enfermedad, que normalmente es leve, la controlamos, y si es severa, las indicaciones son antirretrovirales, hidroxicloroquina, Remdesivir, en nuestro país que practica un protocolo, o que esto es nuevo y no está en el protocolo de Solidarity, el plasma de convalecientes sanos. Bien, ahora tenemos un paciente que está en tratamiento biológico y le diagnostican COVID. ¿Qué hacemos con el tratamiento y qué pasa con el tratamiento si el diagnóstico es a un familiar cercano, y aunque no tengamos la confirmación de COVID del paciente? Si el paciente tiene COVID
y no está en respirador, no haría absolutamente nada. Seguiría el tratamiento porque aparte de la desinflamación va a evitar que haga una forma grave, porque algunos dicen, no, pero el anti-TNF, la antiterleuquina servirían cuando el paciente tiene la infección. No. Si el paciente tiene una forma leve a moderada, que es la forma más frecuente, lo dejaría igual como está. Si el paciente entra en respirador, obviamente, como no sabemos, lo vamos a suspender. Si el conviviente tiene COVID, qué fea la actitud, pero bueno, estas cosas pasan, lo que haría es lo que hacemos con todos los convivientes. Se separan en el domicilio, sí, barbijo, no comparten fomites, tienen áreas distintas, un buen lavado de manos cuando van al baño, porque hay excreción fecal, si no tienen 2 baños, que pasa, en Argentina la mayoría tiene uno, ponerle lavandina y limpiarlo. O sea, lo que hacemos con cualquier contacto, y esto no cambia que el paciente sea inmunocomprometido. Bien, una pregunta es, médicos que atienden pacientes asintomáticos en consultorio, ¿cómo deben protegerse? ¿Barbijo, protección personal con los elementos de EPP? ¿Qué recomendás? En realidad, bueno, es mi vida misma. En realidad el consultor, uno tiene que tratar de hacer telemedicina, lo que se pueda, o teléfono, si no hay video, en el sistema del hospital que uno atiende, porque es lo mejor para el paciente, no solo para uno. Barbijo todo el tiempo en el hospital, eso nos hemos acostumbrado a usarlo, es insoportable, pero es real, el barbijo quirúrgico. Si yo tengo que revisar al paciente, me pongo guantes y me pongo un camisolín, porque también sabemos que por contacto se puede contagiar. Si en mi centro no tengo, porque a veces pasa camisolín ni guantes para todos los pacientes, pero tengo el barbijo, reviso al paciente y después me lavo bien las manos con agua y jabón, y si no lo tengo, con alcohol gel o alcohol al 70. Bueno, acá hay un caso de gente que trabaje en salud y además esté con tratamiento biológico. ¿Debe A casa, permanecer aislado? a casa. Se van a casa como las embarazadas, como los bronquiales crónicos, como mi papá que está viejito, se van a casa. No tienen que estar atendiendo personas, porque es un virus, dijera mi mejor amigo que es el jefe del 12 de octubre de Madrid, es un virus jodón. Y es así. Bien. Alguien que recibió rituximab parece un ping-pong, viste que estamos haciendo de preguntas y respuestas. Es lo más lindo. Paciente que recibió rituximab hace pocos meses, ¿le das la vacuna de la influenza o tenés que esperar algún tiempo? Yo siempre digo que un vaso de agua no se le niega a nadie y una vacuna de influenza tampoco, pero yo se la doy. O sea, te digo la verdad, pero académicamente no va a responder. Lo que trato de hacer es vacunar a los convivientes, porque con rituximab no va a responder a la vacuna de la influenza y la neumonía. Lo que hago es vacunar al entorno, a sus convivientes, aunque no tengan indicación de vacuna antigripal. Bien, ahora, preguntan sobre paciente que tiene, es un poco reiterativa, pero No pasa tiene nada. COVID diagnosticada y está en tratamiento con TOSI. Ahí, ¿qué haces? Si el paciente, yo sé que es reiterada, pero está buena la pregunta, muy buena como siempre, pero si el paciente tiene una enfermedad leve a moderada, no haría nada, absolutamente nada. Si el paciente ingresa en terapia con distrés respiratorio, obviamente suspendería la medicación. Bien, ¿qué pasa con personal de salud que puede llegar a estar en contacto con COVID y que tiene familiares asmáticos o con alguna patología respiratoria convivientes? ¿Qué debe Bueno, hacer? es la realidad de mi vida. Lo que uno hace es, el personal de salud cuando uno ingresa, es tremendo, pero es real. Lo ideal es ir con ambos, sobre todo cuando estamos muy expuestos, como somos los infectólogos clínicos o los que estén atendiendo pacientes potencialmente infectados. Te tenés que desvestir antes de entrar, sacarte los zapatos, pasar tus nuevos zapatitos, unas Crocs por la bandina, poner la ropa a lavar y bañarte. Una vez hecho eso, puedes estar con tus familiares de riesgo, que no pasa nada. Bien. Preguntan sobre reinfección con COVID. Alguien Eh, que tuvo y se reinfecta. Ese es un problemón. Eso es algo que me angustia particularmente por la realidad mundial, pero parece que la reinfección sería probable. Todavía no hay muchos datos, son pocos.
nos preocupa porque pensamos que cuando tengamos la vacuna iba a andar todo bien. Es incierto. La reinfección ha existido, son muy pocos datos, no tenemos no puedo darte la palabra académica que se van a reinfectar todos. ¿Hubo reinfecciones? Sí. Estamos bastante preocupados al respecto, pero todavía no tenemos datos finales porque, bueno, es un virus nuevo y todavía son pocos datos para dar, pero sí hay reinfección. Bien, entraron después de lo que dijiste último un montón de comentarios acerca de por qué en un paciente grave deberíamos suspender tocilizumab. O Sí, sea, yo te diría, sí, pensando en la tormenta de citoquinas y demás que estuvimos yo te hablando. diría que no le suspendería, pero esa es una opinión de Alejandra Valledor, Sí. porque claramente he estado leyendo cada vez más trabajos, inclusive en mieloma múltiple, trabajos en Wuhan, donde con tocilizumab los pacientes mejoraron. La recomendación ahora es que un paciente que ingresa en respirador se le suspende todo. Para mí, realmente, tanto los anti-TNF como los anti-interleuquinas, no tendrías por qué suspenderlo porque le estás bajando la tormenta de citoquinas. Mi opinión personal, que yo vengo defendiendo de dar inmunosupresión con biológicos en estos casos, es personal y esperemos que la bibliografía nos pueda avalar, y coincido con ustedes, pero bueno, uno se remite a lo que está escrito. Bueno, y para ir cerrando, última pregunta, ¿cuántos un médico o personal de salud que tenga positivo un COVID, cuántos hisopados negativos debería tener para volver a la tarea? Sí, en realidad el personal de la salud cuando tiene un hisopado positivo, que, por ejemplo, ponele, no tiene fiebre y tiene síntomas, vieron que para el personal de salud es síntomas respiratorios, disgeusia, anosmia, tos, dolor de garganta y o fiebre. ¿Sí? Si el paciente no tiene fiebre, se lo espera 72 horas y se le hace un hisopado. Si tiene todo junto, se le hace el hisopado en el momento. Al día 21 se hace un nuevo hisopado. Si ese hisopado es negativo, que es el momento de final de la excreción, el paciente puede retornar. Antes de los 21 días y sin 2 hisopados separados negativos por una semana, le decimos a los 14 o los 21 días, el paciente no puede retornar a la tarea laboral. Bien, y viendo que nos quedan todavía 4 minutos para las 20, te doy la pregunta de Yapa, que es, un paciente que tenga que iniciar un tratamiento, ¿tenemos que esperar 14 días antes de ponérselo como para estar seguros de que no esté incubando el COVID? No. Eso solamente está avalado en el caso de trasplante de médula. Y en el resto Bien. de los inmunocomprometidos no está avalado y se lo ponemos y no hay ningún problema. Lo que sí le vamos a decir, que se quede en casa, como a todos Bien. los pacientes inmunocomprometidos. ¿Y pulsos de metilprednisolona en pacientes graves, pulsos de corticoides? Todos los pacientes que recibieron pulsos de corticoides con COVID les fue mal. Así que el corticoide en este momento está desaconsejado como pulsos o como más de 20 miligramos día por más de 2 semanas. De hecho, en los Bueno. tratamientos quimioterápicos está bajando el quantum de corticoides porque es perjudicial el corticoide, no hacia el biológico. Perfecto. Te agradecemos desde la Sociedad Argentina de Reumatología muchísimo haber estado con nosotros. Vamos a seguir para nuestros colegas con todas estas charlas virtuales para estar más cerca, para estar conectados del país a través de la computadora. Tuvimos más de 215 asistentes a esta charla, así que gracias a todos, gracias Alejandra, y ya nos estamos viendo próximamente. Igual Que un mensaje descansen, final cuídense. me Dale. pueden hacer preguntas a través del azar por mail, que me hacen siempre después de las charlas, o a través de mi mail, que no tengo problema en contestar. Que Mil tengan un buen gracias, día. un cariño Hasta y ahora. cuídense Gracias. todos. Chao. Cuídense todos. Hasta ahora. Chao, nos vemos.